Shaburrux presenta Ecos de Terror. Terra tenebrae teluris malus, quiseripere curiatus. Buenas noches a todos. Sean bienvenidos una vez más. Yo soy el nigromante y esta noche seré el centinela. Muchas personas tienen la habilidad latente de percibir entidades que se encuentran en un plano diferente de la existencia. Tal vez ustedes sean de esas personas y no lo sepan aún. ¿Por qué no le preguntan a la persona que está parada detrás de ustedes? No había nadie. Escuchemos el relato que tenemos para ustedes, si es que se atreven. Una vez más, la noche se avecina y comienza mi guardia. Esto es Ecos de Terror. Antes de que yo naciera, mi familia vivió una gran tragedia. En ese momento mis padres ya tenían a 2 de mis hermanos mayores, Rubén de 10 años y Eduardo de 7. Era la mañana del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México. Mi papá ya se había ido a trabajar y mi mamá salió a comprar algo rápido antes de llevar a mis hermanos a la escuela. Mi hermano Eduardo la acompañó mientras Rubén se terminaba de vestir. Mi mamá ya no alcanzó a volver para ver a Rubén. El edificio donde vivía mi familia colapsó debido al histórico sismo y mi hermano estuvo entre las víctimas fatales. Años después nació mi hermana Rocío y finalmente yo, en 1990, la más pequeña de todos los hijos. Rocío y yo crecimos bajo la sombra que pesaba en nuestra familia. Desde muy temprana edad nos hablaban de la tragedia que había cobrado la vida de nuestro hermano Rubén y le teníamos un enorme miedo a los terremotos. Mi mamá, por otro lado, nunca se recuperó del todo. En la casa, hasta la fecha, hay una especie de altar lleno de fotografías y veladoras dedicadas a Rubén. La situación era complicada. Estábamos aleccionadas a querer a un hermano al que no habíamos conocido. Como niña yo no entendía esta presión. Como adulta, que ahora tiene sus propios hijos, puedo empatizar con el dolor de mi madre. Mi papá y mi hermano Lalo habían llevado mejor el proceso, siempre con tristeza y nostalgia, pero mucho más centrados en el aquí y el ahora. Lo más difícil eran las actitudes de mi mamá. En mi casa pasaban cosas que al principio no entendía, y cuando estaba un poco más grande me avergonzaban. Mi madre hacía con frecuencia comentarios como: «Ay, es que tu hermano Rubén me dejó un dulce», o «Anoche Rubén abrió las ventanas». De muy pequeña, como ya dije, yo no entendía qué pasaba. Me preguntaba: ¿cómo es que Rubén está aquí? ¿Qué no se fue al cielo? Con temor llegué a acercarme a mi mamá, que siempre me dijo lo mismo con un tono dulce y melancólico: «Tu hermano viene a vernos todo el tiempo». No había mucha alternativa que acostumbrarse a esto y a las otras excentricidades de mi madre. Sabíamos bien que Rubén era fanático de las historietas y en el altar de la casa siempre hubo, y sigue habiendo, un cómic o historieta de Archie o cualquier cosa que mi madre comprara para Rubén. Pobre de aquel que se atreviera a tocarlo para hojearlo, porque recibiría una reprimenda. «No le toquen sus cosas a Rubén». Rocío y yo, por separado, llegamos a preguntarle a mi papá sobre Rubén y lo que hacía mi mamá. La única explicación que nos daba era que mi mamá se sentía muy triste y que todo lo que hacía le ayudaba a manejar mejor las cosas. En pocas palabras, mi papá miraba hacia otro lado y evitaba el conflicto con mi mamá. Era julio de 1999. Recuerdo bien la fecha porque recién había pasado mi cumpleaños. Tenía guardados varios dulces de la piñata que rompimos en mi fiesta y separé los que consideraba más ricos. Saqué mi tesoro y comí unos cuantos. Mi mamá estaba en su recámara cosiendo o algo, y me miró con una sonrisa mientras me veía comer felizmente mis dulces. «Guárdale uno a tu hermano Rubén, que ya se le antojó»,
Me dijo con un tono maternalista, con un tono que cualquier madre podría usar y que yo habría entendido perfecto si me hubiera dicho que eran para Rocío o para Lalo. Me di la media vuelta y me alejé de ahí. Escuchaba mientras caminaba que mi mamá decía en voz muy bajita: «Sí, mi niño, ya le dije a tu hermana que te ponga tus dulces». Pero yo ya lo había decidido. Estaba fastidiado de las fantasías de mi madre y no pondría nada en el altar de Rubén. ¿Para qué? Solo se echarían a perder. Me fui a mi recámara y saqué la cajita en donde guardaba mis dulces. Saqué de mis bolsillos los que me quedaban y cuando me disponía a tapar la caja, solo recuerdo haber visto una mano grisácea que tomó un puñado a la vez que escuchaba una voz que decía: «Dame, yo quiero». No alcé la mirada. No vi quién era. Solo eso me hizo perder el conocimiento al instante. Desperté sobre mi cama, aparentemente no mucho tiempo después. 1 hora quizá. Y ahí estaba mi mamá, pálida, asustada. Es la vez que más alterada la he visto en mi vida. «Ya le había dicho a Rubén que no se les acercara a ustedes», me dijo con ese tono de molestia que usan las mamás. «Pero no te preocupes, mi niña. No te va a hacer nada. Es tu hermano y él nos quiere a todos». De ahí en adelante siempre tuve miedo de las imágenes de Rubén. Normalmente no hablo del tema con mi familia. Con el pasar de los años, mi mamá lo menciona cada vez menos. Creo que ha entendido que esa extraña conexión que ella tiene con mi hermano no es fácil de procesar para nadie. Solo sé que lo sigue viendo, escuchando, y que cada vez que se acercan estas fechas, en casa de mis padres hay un aire triste y fúnebre. Espero que este relato haya despertado en alguno de ustedes un don especial. Si no fue el caso, podrían intentar darle like a nuestro contenido, compartirlo y suscribirse en todas nuestras plataformas, si es que no lo han hecho. Buena suerte. Ecos de terror.